Permítanme un segundo que recupere el aliento, por favor. Por fin hoy voy a escuchar y a analizar la historia de un cielo. Lamentablemente no pude grabarles este video antes porque, como muchos de ustedes saben, mi salud no es buena en general desde hace muchísimos años y estas últimas semanas estuve realmente muy mal, así que se me hizo imposible grabar. Aprovecho para agradecerles a todas las personas que se tomaron un tiempo para escribirme un bonito mensaje, un mensaje de aliento. Les agradezco de todo corazón, lo aprecio muchísimo y quiero decirles a todas aquellas personas que estén pasando por un mal momento, que no se rindan, que luchen, que no bajen los brazos. Espero que mis videos te sirvan para sentirte más acompañado, más acompañada. Te mando un gran abrazo a la distancia y muchas fuerzas para superar tus dificultades. Qué bonito. Piel de gallina. ¡Qué hermoso comienzo! Según interpreto yo, son 3 amigos que están jugando en la playa. Uno lo salva al otro y no sé si uno de esos chicos es Dimash. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo cierto? Déjenmelo dicho, por favor, en un comentario. Y creo que también les gusta la misma chica. ¿Puede ser? En cuanto a la técnica vocal, Dimash cantó todo este fragmento con una voz soplada, muy frágil, y la melodía se movió entre finales de la octava 3 y principios de la 4. Vamos a ver cómo sigue. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams. Billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so distant. Ah, es un collar de la amistad. Cómo la mira. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Chance is here.
repentance on the edge of your regret. Our future is impossible to say. So when all the words get lifeless falling, we decide to stop the draining. We decide to follow their light. Ay, qué fuerte estas imágenes y qué bonita letra. Wow, me puso la piel de gallina, la verdad. Ver estas imágenes y escuchar a Dimash cantar con ese sentimiento me generó mucha tristeza. Cuéntenme si a ustedes les generó la misma emoción. En cuanto a la técnica vocal, en este fragmento combinó varios registros, voz de pecho, voz mixta, voz de cabeza y también utilizó falsete, que es una voz aguda pero aireada. Start a new life. Anyone who resists will not find a place next to us. War is the way to unite people. Learn to share again. Learn to share again their love, not share. ¡Ay, por favor! Me ha dejado sin palabras, la verdad. Estoy conmocionada. Es impactante lo que transmite Dimash, no solamente con su voz, sino también con su actuación. Este video es una obra de arte. La música, la letra, la puesta en escena, las actuaciones son increíbles. Y el mensaje es contundente. La guerra no sirve para nada. La guerra solo trae hambre, destrucción, división, muerte. Ese no es el camino, no es el camino. Y algo que me fascina de Dimash es que siempre tiene letras acordes a sus principios, a sus valores. Siempre transmite un buen mensaje. Lo adoro. Discúlpenme, pero estoy choqueada por la historia. Hacía un tiempo largo que no veía un video tan crudo, tan desgarrador como este. Me ha dejado con un nudo en la garganta. Permítanme tomar un poquitito de agua. No puedo creer lo que estoy viendo. Felicitaciones, Dimash, por tu arte. Cada día te admiro más y estoy segura que llegaste para revolucionar la industria de la música. Sin duda, sin duda.
horror, por favor! Entiendo que acá Dimash regresa a su pueblo y se encuentra con ese ambiente desolador. Y me parece muy interesante cómo, cuando aparecen las imágenes del desierto, Dimash cambia notablemente su emisión porque cambia también el estilo musical. Queda cantando prácticamente a capela una melodía melismática, dejando de lado el vibrato y la colocación más lírica que tanto lo caracteriza. Además, va jugando con quiebres en la voz hasta lo último que escuchamos, donde los hace de manera más continua para generar un efecto staccato. Por lo que estuve investigando, esta técnica se llama tahrir y es propia de la música persa. Consiste en hacer cambios rápidos a la voz de cabeza en una melodía cantada básicamente con voz de pecho. Se lo suele relacionar también con el yodel, pero no es exactamente lo mismo. ¡Ay, por favor, qué horror! ¡Ay, Dios mío, qué horror! Es terrible. Ustedes me lo habían advertido, pero la verdad que no pensé que era para tanto. La verdad que es muy cruda la historia, es muy, muy fuerte. Y si no entiendo mal, la nena que agarró en brazos recién es su hija en la historia. Es impresionante, escalofriante la actuación de Dimash. Es increíble, es majestuosa. Se nota que es un ser humano extraordinario, se nota su sensibilidad y cómo transforma todos sus sentimientos, sus principios, sus valores en arte, en música, en letras. Quiero resaltar que en el medio de este fragmento volvió a cambiar el estilo musical. Aparecen otros instrumentos, otras sonoridades y Dimash utiliza el llamado canto de garganta para lograr esos graves tan profundos que nos remiten a la música de los mongoles. Me parece una muy buena elección utilizar esa sonoridad tan particular y tan diferente a lo que veníamos escuchando, ¿no? ¡Qué bonito! Ay, Dios mío. No quiero llorar.
por favor, tengo escalofríos. Uy, Dios mío. ¿Qué es esto? Permítanme un segundo que recupere el aliento, por favor. Me he quedado sin palabras. Creo que con decir que es una obra de arte me quedo corta, me quedo muy corta. Es una composición audiovisual perfecta. La tensión de la historia fue creciendo y también la voz de Dimash jugó mucho con los cambios de dinámicas, de sonoridades y también estuvo muy presente durante toda la canción el registro de voz de cabeza, que es el que sirve para cantar las notas agudas. Como siempre les digo, nuestro querido Dimash tiene la técnica al servicio de su interpretación. Y en este caso la voz de cabeza le sirvió para expresar su bronca, su dolor, su ira ante esta situación tan horrorosa. De espalda, por favor. Estoy temblando. Ay, Dimash, te adoro. Oh. Espero realmente que este video de Dimash sirva para generar conciencia. Hace falta mucho más amor, mucho más respeto en este mundo. Basta de discriminar por color de piel, género, nacionalidad, aspecto físico. Basta de odio. Eso no conduce a nada, solo lleva a más odio, más destrucción, más muerte, más división, y esto hay que aplicarlo a todos los ámbitos, empezando en nuestra casa y también en las redes sociales. Si no tenés ninguna palabra bonita para escribir, mejor no comentes nada, porque no sabés, no tenés ni idea la batalla que está peleando la otra persona y cómo le puede afectar tu comentario negativo. Fomentemos la paz y la unión, por favor. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte, activa la campanita, así no te perdés ningún video. Te mando un beso enorme. Chao.